equipo de asesoría médica del laboratorio Bayer, a su vez soy médica cardióloga. En este momento vamos a dar inicio a nuestro webinar, hipertensión arterial pulmonar, no empeorar o mejorar. Una salvedad, si todos los participantes que quieran posteriormente sumar puntos para recertificación pueden entrar a la página www.fac.org.ar/cuestionario y ahí llenan el cuestionario para sumar puntos posterior para la recertificación. Buenas noches a todos. Yo soy Ángel Chávez, soy compañero de Lucrecia en el equipo médico que trabaja con hipertensión pulmonar y estuvimos trabajando sobre una tesis para este webinar y la tesis era que cuanto más críticos fuésemos a la hora de evaluar nuestras decisiones terapéuticas, mejores resultados se podrían obtener en nuestros pacientes, y compartimos esas inquietudes con los disertantes que presentan hoy, que son el doctor Luis Lema y la doctora Lorena Coronel. Así que les paso la palabra para que conduzcan el webinar. Hola, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es María Lorena Coronel. Quiero dar muchas gracias a Bayer, a la Federación Argentina de Cardiología, y muy especialmente a la doctora Lucrecia Seco y a Ángel Chávez. Para mí es un placer compartir esta charla con un gran amigo como es Luis. Entonces, para dar inicio a nuestro webinar, estos son nuestros conflictos de interés. Y bueno, y para adentrarnos un poco al tema, ¿qué estábamos hablando, digamos, cuando nosotros planteamos un poco este interrogante de no empeorar o mejorar? El objetivo de lo que vamos a hablar los próximos minutos es discutir un poco, hacer un análisis crítico de la evidencia con la que hoy contamos en relación al tratamiento para hipertensión arterial pulmonar, cómo hacemos nosotros para trasladar esta evidencia a la práctica clínica, a nuestro consultorio, al día con el paciente con hipertensión pulmonar. Es decir, un poco discutir por qué hacemos lo que hacemos y fundamentalmente cómo lo hacemos. Esta pregunta entonces de no empeorar o mejorar hace referencia sobre todo a los puntos finales de los grandes ensayos clínicos en hipertensión pulmonar y al cambio que estamos viendo que se viene. Como sabemos, a lo largo de los últimos 25 años se han analizado muchas drogas en hipertensión pulmonar y aprobado para el tratamiento de esta entidad, buscando inicialmente mejorías en la distancia caminada de nuestros pacientes. Posteriormente esto, por suerte, fue evolucionando y vemos que después se han planteado otros puntos finales combinados, buscando que el paciente en general no empeore, que no se hospitalice o que el paciente no muera, que no se trasplante, que no requiera el inicio de prostanoides parenterales. Sin duda, digamos, en esta evolución hemos mejorado buscando resultados mejores, pero la pregunta, y abriendo un poco el debate, es, ¿nos conformamos hoy con esto? En realidad lo que queremos buscar es que nuestro paciente con una enfermedad rara, como la hipertensión arterial pulmonar, y no solo rara, sino también grave, no solo no empeore, sino que mejore. Entonces, haciendo una analogía con lo que ocurre en el metro de Londres, cada vez que se abre la puerta del metro o del vagón, ¿no es cierto?, aparece un llamado de atención para avisar sobre la brecha que existe entre el vagón del tren y el andén. Entonces, haciendo un poco analogía, sabemos que existen brechas en nuestro conocimiento, en la evidencia con la que contamos, y cómo interpretamos nosotros esta evidencia y cómo la trasladamos a nuestra realidad, fundamentalmente a lo que existe hoy en Argentina, y también es una realidad muy parecida a lo que ocurre en Latinoamérica. Y sin duda, todos los que estamos escuchando este webinar vamos a coincidir en que día a día nos encontramos con varios obstáculos. Dentro de ellos podemos nombrar, por ejemplo, al acceso heterogéneo que existe en nuestra población al sistema de salud. Esto
va de la mano obviamente a bajos recursos económicos destinados también a la salud, la dificultad que tienen los pacientes para accesos a centros de referencia para un adecuado diagnóstico. Esto hace que muchos de nuestros pacientes lleguen incluso tratados con drogas que usamos hoy y que la nombramos dentro del grupo de terapia específica sin un adecuado diagnóstico, por ejemplo, sin un cateterismo cardíaco derecho. Y una vez hecho el diagnóstico nos encontramos con otro gran obstáculo, que es el acceso a la terapia específica. Y no solamente ello, sino cómo hacemos para asegurar al paciente una continuidad en el tratamiento que sabemos que va a torcer la morbimortalidad que tiene esta patología. Pero, bueno, sin dudas, tampoco son todas malas noticias, digamos. Nosotros en Argentina sabemos que a pesar de las dificultades que hay con respecto al acceso a los sistemas de salud, sabemos que hay un acceso universal también a la salud. Y esto también quedó, por ejemplo, manifestado en los datos que mostró el último registro argentino de hipertensión pulmonar, el Recopilar, donde si bien el 20% de los pacientes no tenían obra social, o sea, eran pacientes fundamentalmente indigentes, sí podían llegar a un centro de referencia para ser evaluados de manera adecuada. Y también, como lo vamos a discutir más adelante, contamos hoy con herramientas que son sencillas y que están ampliamente disponibles para hacer una adecuada estratificación de riesgo que nos va a llevar a realizar un tratamiento adecuado de estos pacientes. Y sin duda yo creo que es una cosa que nos caracteriza y una gran ventaja que nosotros contamos en Argentina, que hoy en día nosotros podemos decir que a pesar de las dificultades que tenemos para el acceso a estas drogas, sí tenemos o contamos con todo el arsenal de tratamiento para tratar adecuadamente a estos pacientes. Disponemos de inhibidores de fosfodiesterasa 5, de antagonistas del receptor de endotelina, de agentes prostanoides, de estimulantes de la guanilato ciclasa soluble. Y yendo un poco a lo que hablábamos al principio, podemos decir que obtener una evidencia realmente contundente de una enfermedad rara como es la hipertensión arterial pulmonar, tenemos que ser muy conscientes de que ello va acompañado de ciertas limitaciones. Es que así, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, en las barras de color azul, vemos que todos los primeros ensayos clínicos que llevaron a la aprobación de estas drogas que hoy utilizamos para hipertensión pulmonar fueron aprobadas con un punto final que podríamos decir blando, que es el delta de cambio o la mejoría en la distancia recorrida en el test de marcha de 6 minutos. Como habíamos dicho antes, esto por suerte fue evolucionando y en los últimos ensayos clínicos que están acá dibujados en barras de color rojo, vemos que este punto final fue modificado por un punto final combinado de morbimortalidad. Ahora bien, hubo una crítica muy grande a este punto final blando del delta de cambio en la caminata de 6 minutos, y como vemos acá y pusimos a modo de ejemplo uno de los metaanálisis de Savarese que reunió 22 ensayos clínicos, cuya conclusión fue que el delta de cambio, la distancia recorrida en el test de caminata de 6 minutos, no se asoció a eventos clínicos. Como pueden ver en este gráfico, en este análisis de metaregresión que ustedes están viendo ahora a su derecha, este delta de cambio en la distancia caminada de 6 minutos no se asoció ni a mortalidad, ni a trasplante, ni a hospitalización por insuficiencia cardíaca derecha, ni a la necesidad de iniciar prostanoides intravenosos. Sin embargo, y es lo que utilizan hoy, vamos a ver en las próximas diapositivas, los principales scores de estratificación de riesgo, sí los valores absolutos que se obtienen con este análisis sencillo, como es el test de caminata, sí puede predecir riesgo, y también el empeoramiento de este se ha asociado con un peor pronóstico. Así es, uno podría definir, para todos los que me conocen, sabe que si no pongo algo de cine, casi no puedo dar una presentación. Entonces, tomando la saga de Volver al Futuro, podemos separar a los trials de hipertensión pulmonar en 3 grupos. Grupo de la década de los 90, que se instala más o menos hasta el año 2010, donde, como dijo Lorena, el endpoint para la aprobación de las drogas estuvo en el delta de cambio del test de caminata, y durante mucho tiempo usamos esa variable subrogada para pensar en mejoría de nuestros pacientes.
En una segunda etapa, el Volver al Futuro 2, están los grandes trials con mayor cantidad de pacientes incluidos y que fueron un poquito más ambiciosos en relación a los endpoints y se utilizaron los endpoints combinados de morbo y morbilidad, tomando inserción, uso de prostanoides, visión de empeoramiento, mortalidad y trasplante como parte combinada para ver qué pasaba con ese tipo de fármacos. Y uno podría decir que el Volver al Futuro 3 es lo que estaríamos discutiendo en este webinar para ver en los futuros trials qué podemos mostrar o qué podemos buscar para ver la eficacia de la estrategia terapéutica elegida. Como verán, atravesando todos los trials que uno ha repasado a lo largo de todos estos años, la variable hemodinámica es fundamental. Hay algunos que la tienen como endpoint primario, otros como secundario, pero sin duda alguna el trabajar sobre la resistencia vascular pulmonar, que no es ni más ni menos que el espejo hemodinámico de lo que está pasando en la proliferación biomolecular dentro de la célula de la arteria pulmonar y su repercusión sobre el ventrículo derecho. Por lo tanto, sí o sí, nosotros, más allá de las variables clínicas que vamos a investigar, siempre tenemos que tener en cuenta la resistencia vascular pulmonar. Uno se podría plantear si tiene sentido conducir estudios clínicos en esta patología guiados por eventos y con una rama placebo a largo plazo. Es interesante esa discusión. Uno podría partir diciendo que haciendo un metaanálisis como este de Gallier, sobre 25 estudios clínicos randomizados y casi 4.000 pacientes incluidos, uno podría redondear que el tratamiento con drogas específicas, sea cual fuere la estrategia que uno utiliza, y cuando lo comparo con placebo, tiene una reducción de la mortalidad a corto plazo, y eso está claro cuando lo comparamos con los históricos registros de la enfermedad. Sin embargo, hay un autor que es el doctor Alejandro Macchia, que en el 2010, y recordemos que para esta época continuamos utilizando el delta de cambio en la caminata como punto final primario, él, digamos, fue uno de los primeros en publicar un metaanálisis de revisión sistemática de los ensayos clínicos con hipertensión pulmonar, y uno de sus comentarios que hizo más ruido, digamos, al presentar este metaanálisis fue que la capacidad para reducir la mortalidad en hipertensión arterial pulmonar con los fármacos hasta ese momento disponibles estaba principalmente limitada por la duración en general corta de estos estudios y fundamentalmente porque la mortalidad no fue el punto final primario. Sí, claramente recuerdo esa controversia del 2010 que hizo realmente mucho ruido entre el metaanálisis de Gallier y el de Macchia. La verdad que Gallier le responde como debería responderse en alguien que trabaja muchos años en el tema de la hipertensión pulmonar, ya que dada la alta mortalidad que se observa en los grupos placebo de los recientes metaanálisis, entre ellos el propio Gallier, y la alta tasa de deterioro clínico que se observa en pacientes tratados con placebo, y él lo considera que no es ético repetir estudios clínicos randomizados en pacientes vírgenes de tratamiento solo para satisfacer la curiosidad científica de los investigadores de escritorio. Realmente fue tremendamente dura la apreciación de Nazareno Gallier, pero un poco yo comparto, porque una cosa es estar en la trinchera atendiendo a los pacientes, otra cosa leyendo los papers. Y esta publicación tiene un título bastante subjetivo, como es: venimos del reino de cerca de la muerte hacia los análisis o metaanálisis de los trabajos. Y realmente creo que eso nos muestra un poco la fuerza que le pone Gallier en el escenario clínico más que en el escenario él le dice escritorio, pero del análisis específico de la estadística de los papers. Y un poco por qué hay que reanalizar y reacomodar un poco el futuro de los trabajos en hipertensión pulmonar. Porque ustedes se fijan lo que pasa en el Serafin y en el Grifon, apenas comienza el estudio, su fase de seguimiento, rápidamente las curvas que intervienen con drogas específicas e independientemente de la terapia basal que tenga el paciente, ya sea inhibidor de la fosfodiesterasa o prostaglandina en el caso del Serafin, o algún inhibidor de la endotalina, inhibidor de la fosfodiesterasa o prostaglandina en el caso del Grifon,
rápidamente las curvas se separan y el endpoint planteado en ambos estudios empieza a ser positivo en temprana fase. Por lo tanto, es correcto lo que se plantea Galí, es decir, ¿es factible mantener mucho tiempo a los pacientes en una rama placebo cuando yo claramente veo que una intervención o cualquier estrategia terapéutica tiene su impacto, al menos en estos trials, en la mortalidad? Me parece que por ahí va el escenario. Y para sintetizar un poco lo que se plantea o como hoy vivimos la hipertensión pulmonar, voy a tomar el mismo metaanálisis tuyo, Lore, el de Savarese del año 2012, donde comparando con los históricos registros de la enfermedad, uno puede decir que hay una rápida reducción de la morbimortalidad a corto plazo, tanto de la muerte por cualquier causa, hospitalizaciones por hipertensión pulmonar o la necesidad de trasplante, y el inicio de una terapia de rescate teniendo como entendido a los prostanoides parenterales. Y eso es muy simple de entender. Como dijo Lorena, una enfermedad muy rara, donde siempre es dificultoso el diagnóstico y el acceso a la medicación. Fíjense que en 25 años, analizando 6.447, podemos estar charlando de una enfermedad que mejora algunos parámetros de morbimortalidad comparado con los registros históricos. Y si ustedes se fijan, la evidencia que requiere, por ejemplo, para la aprobación de los anticoagulantes modernos en fibrilación auricular, estas tres terapias en 2 años necesitaron menos de 50.500 pacientes. Ni qué hablar de la patología más prevalente como la insuficiencia cardíaca con de dirección reducida, que nuestra evidencia científica en la práctica cotidiana es obtenida por un análisis de más de 100.000 pacientes por año. Es decir, claramente no le podemos pedir, como dice Maquia, estudios con una pureza de evidencia de mortalidad a largo plazo, ya que es una enfermedad que muchas veces, si no intervenimos adecuadamente, no tiene largo plazo. Y veamos un poco entonces, repasando lo que pasó con el ensayo clínico Griffon. En realidad, estos gráficos que ustedes ven acá es un subanálisis del ensayo clínico Griffon. Digamos, repasando rápidamente, el Griffon es un ensayo clínico que evaluó y dio el pie para la aprobación del Selexipag, que es un agonista del receptor de prostaglandinas, y al día de hoy es el estudio que reunió mayor cantidad de pacientes en esta entidad, más de 1.100 pacientes, y se publicó en el 2015. Si bien en este ensayo clínico, en el estudio clínico general, había una proporción muy pequeña de pacientes que eran pacientes naïf, la mayoría de los pacientes ya venían tratados con un antagonista del receptor de endotelina o bien con un inhibidor de fosfodiesterasa 5 o con los dos. Esto que estamos presentando ahora es un subanálisis de los pacientes que venían ya con doble terapia, es decir, con un antagonista del receptor de endotelina y con un inhibidor de fosfodiesterasa 5. Y de nuevo podemos ver lo que mostraba previamente Luis, cómo se separan tempranamente las curvas. Y si miramos las tablas que ustedes pueden ver a su derecha, este impacto vemos que es mucho menor respecto a los pacientes que se encontraban ya con terapia específica de base versus a los pacientes que venían sin ningún tipo de tratamiento para hipertensión pulmonar. Digamos que una estrategia similar es la que propone el estudio Triton, que fue recientemente presentado a modo de resumen, ¿no es cierto?, hace una semana en el Congreso del ATS, donde vemos que, primero, varias cosas, pero el punto final primario, como lo había nombrado Luis anteriormente también, fue el descenso de la resistencia vascular pulmonar, y de nuevo se confirman los resultados que ya habíamos visto en el ensayo clínico Ambition, donde la doble terapia de inicio en un paciente naïf con un inhibidor de fosfodiesterasa 5 asociado a un receptor de endotelina, sin duda esta estrategia es muy buena y obtenemos muy buenos resultados. Ahora bien, de acuerdo a estos resultados que podríamos decir preliminares, ya que este ensayo clínico no está publicado, creo que va a ser muy rica leer y discutir la discusión.
parecería ser que la adición en este caso de Celexipac no agrega mayor beneficio, por lo menos a esta población de pacientes y en este tiempo de 26 semanas en la que fue analizado. Entonces, de nuevo volvemos al problema de los puntos finales compuestos de morbimortalidad, específicamente en una enfermedad rara como es la hipertensión arterial pulmonar. Como pueden ver aquí en esta pirámide, vemos que aquellos eventos que son más duros, de mayor importancia clínica, podríamos decir, como son la muerte, el trasplante pulmonar, la necesidad de hacer una septostomía auricular, son eventos que se producen con menos frecuencia. Y como vemos, la mayoría de los puntos finales compuestos de los grandes estudios, para poner un ejemplo en el Serafin y en el Grifón, están más que nada impulsados por eventos quizás que podríamos decir un poco más blandos, pero que ocurren con más frecuencia, como puede ser una hospitalización, evaluar el empeoramiento de la clase funcional o del test de la caminata. Entonces, es así que se establece, digamos, y es un poco el corazón de este webinar, la necesidad de un cambio de paradigma. Empezamos entonces evaluando cuántos metros el paciente caminaba en los primeros ensayos clínicos y vimos con el tiempo, digamos, fuimos aprendiendo que esto no nos alcanzaba, no nos conformaba. Entonces avanzamos un poco más buscando eventos que nos indiquen que el paciente no empeoró. Este paciente no se hospitalizó, está estable, podríamos decir, siendo otro capítulo para discutir en algún momento que hablamos cuando hablamos de estabilidad en una enfermedad muy grave como es la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, la propuesta hoy en día es ir más allá y plantearnos sacar al paciente y también un poco al médico, ¿no es cierto?, a nosotros, a los que tratamos día a día al paciente, de esta situación podríamos decir, de pseudoestabilidad y tomar una conducta un poco más proactiva que nos lleve a buscar mejorar no solo la cantidad de vida de nuestro paciente con hipertensión pulmonar, sino también la calidad de vida que nosotros podemos ofrecer. Es así que, tomando un poco la palabra de Mario Hooper, que es uno de los grandes referentes internacionales en hipertensión pulmonar, es que se plantea este cambio de paradigma a nivel de los puntos finales y la necesidad de ver y objetivar la mejoría de esta mejoría en los pacientes con hipertensión pulmonar. Y para ello, él propone realizar una adecuada estratificación de riesgo y utilizar estos cambios en la categoría de riesgo del paciente como punto final en futuros ensayos clínicos con hipertensión pulmonar. Entonces le paso la posta a Luis para repasar un poco cómo realizar una adecuada estratificación de riesgo. Sí, Esta es una de las formas propuestas. ¿Puedes pasar la diapo? Está en el semáforo, Luis. Ah, no la tengo yo abierta. Bueno, todos conocemos que a partir del año 2015 la Sociedad Europea de Cardiología, conjuntamente con la Sociedad de Medicina Europea, proponen mantener como estándar de estratificación de riesgo al famoso semáforo, donde las variables analizadas, clínicas, hemodinámicas, imagenológicas y funcionales, que se encuentran del lado amarillo son las que corresponden al estatus de bajo riesgo, las que están, perdón, las verdes en el bajo riesgo, las amarillas en intermedio riesgo y las rojas en el alto riesgo. Ese escenario es una estratificación con vista al primer año de seguimiento desde el momento que yo intervengo terapéuticamente o estoy por intervenir terapéuticamente con el paciente. Años después, y basado en los múltiples registros de prácticamente todo el mundo, pero en este caso focalizados en Europa, el registro sueco, conjuntamente o de la misma manera que lo hicieron los alemanes en el registro Compera, tomaron la idea de utilizar el semáforo de la Sociedad Europea de Cardiología y asignándole un valor de 1 a aquella variable que yo estoy analizando en el paciente antes de tratarlo y es de bajo riesgo, un número 2 para el riesgo intermedio y un número 3 para el riesgo alto. Sumo el total de variables con las que yo dispongo para hacer el análisis
y divido entre las cantidades variables que he utilizado, y ese valor, cuanto más cerca esté de 1, me habla de un escenario de bajo riesgo, cuanto más cerca esté de 2, me habla del intermedio riesgo, y cuanto más cerca esté del 3, me habla del alto riesgo. Acá no estoy viendo la diapositiva, pero bueno, si vos lo estás siguiendo, Lore, eso tiene su correlato en el seguimiento de los pacientes de este mismo registro con los eventos de mortalidad. Como verán, si yo tengo un escenario de bajo riesgo con esta forma de medirlo dentro del semáforo, tengo una sobrevida libre de eventos mucho mejor que si tuviera el intermedio y alto riesgo. Sigo sin ver las imágenes, pero seguramente si ustedes las están viendo y comparan los alemanes con los suecos, que tienen el mismo diseño de hacer el registro, claramente hay unas pequeñas diferencias en cuanto a la movilización de esas curvas en el registro sueco versus el alemán, y eso probablemente tenga que ver con que el registro alemán incluyó un grupo grande de pacientes que tienen mayor edad y que probablemente tengan algún fenotipo diferente de hipertensión pulmonar. Los franceses simplificaron un poco y en vez de tomar múltiples variables, tomaron 4, de las cuales 2 son de utilidad clínica, como la clase funcional y el test de caminata, y una variable, 2 variables hemodinámicas, como son la presión de la aurícula derecha y el índice cardíaco. Todo esto del semáforo verde. Es decir, ver qué pasa cuando los pacientes utilizando esa variable de bajo riesgo, ver en el seguimiento alejado cuál es el impacto que tiene. Y claramente tener 4 variables de bajo riesgo, estas 4 variables realizadas, prácticamente tienen una sobrevida libre de eventos dentro del primer año casi del 98%. Y a medida que voy descendiendo la cantidad de variables y nos situamos en el terreno de no tener ninguna de estas variables bajo riesgo, claramente el pronóstico a mediano y largo plazo es muy malo, con lo cual esta simple estrategia de cuidar al paciente nos permite con estos parámetros establecer una estrategia de tratamiento. Hay que aclarar un punto, la certificación basada en el registro sueco y el alemán están hechos en todos los grupos de hipertensión arterial pulmonar, si bien predominaba francamente los idiopáticos. En cambio, el registro francés está solamente hecho en pacientes idiopáticos, por lo tanto, uno quizás no podría utilizarlo en pacientes con asociada esclerodermia. Y para hacerlo más simple aún, los franceses tomaron lo que se llaman el score de bajo riesgo no invasivo, tomando la variable de clase funcional, de caminata, y el biomarcador BNP o NT-proBNP de acuerdo a la disposición de cada uno. Y lo mismo, se repitió exactamente. Mantener los 3 criterios de bajo riesgo tiene un excelente pronóstico en el primer año de seguimiento de estos pacientes. Otra forma de medir o estratificar el riesgo, y les confieso que el personal, que no me gusta, está basada en el registro REVEAL. El registro REVEAL es un registro de más largo seguimiento y mayor cantidad de pacientes que hay en el mundo, y tienen 2 formas. La actual es la calculadora de riesgo REVEAL 2.0, y la anterior era 1.0. Básicamente, ¿por qué me gusta el REVEAL? Porque no solo toma las variables clásicas que tomaron en la Sociedad Europea de Radiología o los registros anteriormente mencionados, sino que hay otras variables que son, podríamos decir, no modificables, como ser el valor de la etiología del paciente. No es lo mismo ser idiopático, claramente, que tener hipertensión pulmonar asociada a enfermedad del tejido conectivo, y ni que hablar de un aporte pulmonar. Un valor simple, como saber que es hombre y más de 65 años, automáticamente me da un riesgo claramente incrementado de mortalidad en estos pacientes, como así también es útil agregarle los signos vitales en la evaluación del paciente, prácticamente presión arterial y frecuencia cardíaca. Como más importante sea el paciente, claramente es peor. Y una variable, un biomarcador de bajísimo costo y totalmente transversal a cualquiera que haga hipertensión pulmonar, como es la medición de la función renal. Por eso a mí me gusta mucho, lo veo mucho más integral y mucho más clínico
a esta forma de estratificar el riesgo. Yendo un poquito más en forma ambiciosa, me voy a referir, ustedes saben que Fritz Perls es el creador de la corriente gestáltica. Básicamente el gestalt es una palabra alemana que significa un todo organizado que se percibe más que como la suma de sus partes. Es decir, es medicina interna. No nos fijamos solamente en un pedazo de pulmón comprometido sus arterias, sobrecarga el corazón, sino en la repercusión global que puede tener esta patología desde el pulmón hacia el sistema. Y es así que me permito mostrarles un trabajo recientemente publicado de Badagliaca y colaboradores, donde en un análisis de conglomerado de múltiples variables pueden tomar, digamos, 4 fenotipos, todos 4 clústeres, 4 conglomerados de datos para reconocer el paciente. Por un lado, el conglomerado 1 son pacientes jóvenes con poca hipertensión pulmonar, con poca dilatación del ventrículo derecho, su función ventricular está preservada y tiene un alto consumo de oxígeno. El grupo 2 o el clúster 2 tienen más severa hipertensión pulmonar, con más severa dilatación del ventrículo derecho, pero todavía conserva un consumo de oxígeno adecuado. El clúster 3 o el conglomerado 3 serían los pacientes varones que tienen una hipertensión pulmonar severa, con severa dilatación y disfunción del ventrículo derecho y bajo consumo de oxígeno. Y en el otro extremo están aquellos pacientes que siempre nos generan dudas a la hora de categorizarlo, ponerlo dentro de la clasificación, que son aquellos pacientes dañosos, muy parecidos a los del registro alemán, con sobrepeso, que tienen un poquito alta la presión pulmonar, con un poquito alto dilatado el ventrículo derecho, pero bajo consumo de oxígeno. Este grupo de individuos siempre es un tema de debate, ya que parecería que podrían tener más un fenotipo de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo que lleva a la hipertensión pulmonar más que los arteriales pulmonares. Lo interesante del trabajo de Badagliaca es que cuando cada uno de estos conglomerados los somete a la estratificación con las herramientas tanto europeas como americanas, tiene una excelente correlación en el análisis clínico con las herramientas de estratificación de riesgo, tanto el Euroscore, el grupo francés que apunta al bajo riesgo, como estratificarlo con Riviere. Y claramente uno podría decir que hay 2 clústeres que son medianamente aceptables, que es el clúster 1, que son aquellos que tienen muy poca limitación al ejercicio y no tienen tan alta la presión pulmonar. El otro extremo, un extremo, digamos, mal adaptativo, sería el del varón con alta presión pulmonar, con alta resistencia vascular pulmonar y falla cardíaca y, por supuesto, deterioro de su oxigenación. Y eso que analizamos en cada uno de estos conglomerados, claramente el seguimiento a largo plazo tiene su correlato con la supervivencia de los pacientes, siendo aquellos del conglomerado 1 que tienen una excelente sobrevida en el seguimiento a 96 meses, versus el otro extremo, ese varón con mal ventrículo, con mucha hipertensión pulmonar, con mucha resistencia vascular pulmonar, que claramente tiene el peor escenario pronóstico, y esas curvas, como verán, se separan rápidamente dentro del primer año. Entonces, continuando, digamos, con la evaluación de los puntos finales en los últimos ensayos clínicos, traigo a colación nuevamente el Ambition, que recordemos que es uno de los ensayos clínicos que demostró que el inicio de la doble terapia con un antagonista del receptor de endotelina como ambrisentan y un inhibidor de fosfodiesterasa 5 como tadalafilo era mejor que la monoterapia con cualquiera de ellos. Entonces, si nosotros discriminamos un poco ese punto final combinado, vamos a ver que uno de los componentes de este punto final combinado en ellos era la respuesta clínica satisfactoria, que ellos la definieron a través de la distancia en el test de la caminata, que el paciente mantenga una adecuada clase funcional y que no presente ningún evento de deterioro clínico. En el conglomerado de pacientes vemos que el 40% de ellos tuvo una respuesta clínica satisfactoria con la terapia combinada de inicio. Un análisis también post-hoc del Grifón, que hablamos recientemente, también
lo que hizo fue evaluar los cambios en la categoría de riesgo con Selexipag, ¿no es cierto? Y vemos que con Selexipag un 14% de la población de pacientes logra mejorar su categoría de riesgo, a diferencia del grupo placebo, donde solo mejora el 8%. Y un poco para volver un poquito atrás y entender un poquito lo presentado del Tritón, les muestro el estudio óptima. El estudio óptima, podríamos decir que es un estudio de vida real, un estudio fase 4, una sola rama, abierto, la cual la estrategia es terapia combinada de inicio, en este caso eligiendo el tadalafil y el macitentan. El tadalafil es una dosis titulable de 20 a 40 miligramos, y un seguimiento de 16 semanas para obtener la eficacia del endpoint primario planteado. ¿Cómo eran estos pacientes? Estos pacientes claramente, para hacer un estudio de la vida real, deberían ser pacientes vírgenes de tratamiento, recién diagnosticados, en la medida de lo posible que incluyan a todos los tipos de hipertensiones arteriales pulmonares, es decir, la idiopática, la heredable, la drogotoxina y aquella asociada, sobre todo al problema de tejido conectivo HIV, que tengan una clase funcional 2 y 3, que caminen algo, 50 metros, y que tengan parámetros de screening hemodinámico que francamente nos hagan pensar en la hipertensión arterial pulmonar, aún en aquellos que tienen limítrofe la presión de Weiss, en el cual el criterio de resistencia vascular pulmonar para la inclusión de estudio era más exigente. ¿Cuál fue el endpoint primario de este estudio? Fue el cambio en la resistencia vascular pulmonar. Y esto nos va a explicar lo que vimos en el Triton. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que macitentan con tadalafil son potentes y robustos con la reducción de la resistencia vascular pulmonar, probablemente poco le iba a aportar el uso de Selexipag a estos pacientes. Y como ustedes ven acá, es claramente una reducción de la resistencia vascular pulmonar en pacientes vírgenes de tratamiento en clase funcional, predominantemente 3, y también tiene su correlato con otras variables como que estaban en el inventario, como el test de caminata y la reducción del ET-proBNP. Y otro escenario, y volviendo un poco a hacer el análisis que venía mostrando Lorena, es empezar a plantear los futuros ensayos clínicos. Ya sabemos que estas drogas tienen un buen correlato con la mejoría de la capacidad funcional. Ya sabemos, más allá de los diseños que nos exigen los investigadores de escritorio, que estas drogas, comparadas con los registros históricos, mejoran la mortalidad. Bueno, es decir, estamos viendo un escenario de evitar que empeoren estos pacientes y vayan a trasplante, evitar que empeoren estos pacientes y se internen. Bueno, pues probablemente llegue el momento ahora, y de acuerdo a la sugerencia de Hooper, de hacer estudios clínicos en la cual analizamos el riesgo basal, si quieren, con cualquiera de las herramientas que repasamos de certificación de riesgo, europea, REVEAL, francesa, etcétera, planteamos una estrategia terapéutica randomizada a los pacientes de grupo control con la terapia básica que se permita en cada estudio, la intervención que quiere investigar, en un corto periodo de tiempo, porque si ustedes ven las curvas en general se separan precozmente cuando la intervención es positiva, volver a analizar qué pasó con el escenario de riesgo basal comparado con el corto seguimiento, con el objetivo principal de llevar la mayor cantidad de pacientes al estatus de bajo riesgo, sea cual fuere la estrategia para estratificar que yo tenga. Por lo tanto, uno podría decir que hay un grupo grande de pacientes en nuestra práctica cotidiana donde yo ya establecí una estrategia de tratamiento, pongámosle la más común de todas, sildenafil, bosentan, algún tadalafil, amicentan o macitentan, y probablemente no tengamos todos los escenarios de bajo riesgo que uno quiere tener. Digamos, en el análisis francés de las 3 variables no invasivas tendríamos 2, 3, es decir, son esos pacientes que están fluctuando
entre el intermedio bajo y el intermedio medio, no en el intermedio alto, que en general ese tipo de paciente ya viene acompañado de un deterioro de la función ventricular derecha, más allá de lo que yo vea en la evaluación cotidiana, y probablemente ese grupo de pacientes no deba discutirse y debe intervenirse activamente con prostanoides parenterales. Pero digamos ese paciente que está en intermedio bajo, intermedio medio. ¿Qué tenemos a favor para utilizar algunas terapéuticas? Podríamos utilizar prostanoides orales, sí, eso ya está mostrado que retrasa el deterioro clínico a largo plazo, ya lo mostré el Bifon, y como contra, es una evidencia basada en una rama placebo a largo plazo, como hablábamos y explicamos, el tener una rama placebo a largo plazo, independientemente de la base terapéutica del paciente, no sería hoy una opción racional. Un poco también, y es similar a muchas de las prostaglandinas, la tolerabilidad, eso le jugaría en contra, y por supuesto los costos más en un país como el nuestro. ¿Qué otra estrategia podríamos tener cuando yo tengo el combo de combinación inicial? Agregarle un prostanoide inhalado. Nosotros en nuestro país tenemos los dos prostanoides inhalados aprobados. Hay amplia experiencia en su uso, sobre todo con el Biloproxi, tiene una muy buena tolerabilidad, pero ahí tiene un talón de Aquiles que la adherencia es la contra que muchos pacientes la manifiestan abiertamente. Y se me ocurre pensar que hay una tercera opción todavía no expresada por su evidencia científica en ninguna guía terapéutica, que sería la transición de algún fármaco. Hoy por hoy la más racional, que me parece, sería transicionar los inhibidores de la fosfodiesterasa a una opción que vaya por el mismo segundo mensajero, que es los relatos ciclasa soluble. Es a favor de que desde el punto de vista biomolecular es realmente muy aceptable, es una droga muy tolerable, y la contra, como le dije, es que la evidencia hasta ahora es limitada. Más que nada nos manejamos en un terreno hipotético racional. ¿Y cuál sería la racionalidad? Como ustedes saben, esta es una enfermedad progresiva y a medida que avanza el deterioro clínico del paciente, íntimamente en la arteria pulmonar vemos una serie de cambios histológicos que se asocian a cambios fisiopatológicos, fundamentalmente con una disminución del pool de óxido nítrico. Recordemos que la eficacia de los inhibidores de la fosfodiesterasa para ofrecer el segundo mensajero, que es en definitiva el efector de los efectos beneficiosos de este tipo de droga, cae un poquito su eficacia, ya que necesita sí o sí contar con un pool adecuado de óxido nítrico. En cambio, el río Siwat va a aumentar la producción de este segundo mensajero, pero sin depender de la concentración de óxido nítrico. Por lo tanto, racionalmente, transicionar en el caso de algún fracaso terapéutico, la estrategia de los pacientes bajo riesgo podría ser pasarlo de los inhibidores de la fosfodiesterasa a los de la guanilato ciclasa soluble, para optimizar ni más ni menos que una vía de GPP cíclico que es muy interesante. ¿Qué tenemos hasta ahora? Un estudio exploratorio que es el RESPITE, que recibió algunas críticas hace unos años, y básicamente porque es un estudio que era un estudio exploratorio para ver qué pasaba con una estrategia en base a esta racional que les contemplaba. ¿Cómo era este estudio? Los pacientes que no estaban en un objetivo terapéutico y tenían inhibidores de la fosfodiesterasa. Estos pacientes tenían clase funcional 3, caminaban en un rango intermedio entre 165 y 440 y tenían un índice cardíaco un poquito bajo, y se los hacía un switch a Riociguat a dosis creciente, y en la semana 24 un cateterismo derecho, y se exploraban algunas variables como el NT por BNP, la clase funcional, la hemodinámica al inicio y al final, y el T de caminata que se hacía en cada visita del paciente. ¿Qué es lo que mostró este estudio exploratorio? Mostró que la alternativa de hacer ese switch entre los fosfodiesterasa y la guanilato ciclasa soluble era claramente beneficioso en mejorar el T de caminata de 6 minutos, en bajar el NT pro BNP y en mejorar las variables hemodinámicas con respecto al basal, y por supuesto intentar llevar a la mayor cantidad de pacientes al tan anhelado bajo riesgo.
Claramente es un estudio para criticar, no podemos sacar una evidencia fuerte que nos lleve a incluirlo en alguna guía, pero como hay que entender que es un estudio exploratorio y esto sirvió claramente para ver que un grupo importante de pacientes podía ser llevado al bajo riesgo, eso dio las bases para el diseño del estudio que actualmente está en desarrollo y esperamos que se presente este mes de septiembre de este año, que es el replace. Ya en el replay tomamos individuos, la población mayor, tomamos individuos tratados por inhibidores de la fosfodiesterasa, con o sin inhibidores de endotelina, pero que no se encuentran en un objetivo terapéutico, tomando en este caso dos de las variables de el score de riesgo no invasivo fase, que son la clase funcional y la caminata. El endpoint primario compuesto es ver la respuesta clínica satisfactoria y esto era adjudicado por un comité, será adjudicado por un comité para ver si realmente este endpoint se lograba o no. Y debería alcanzar 2 de 3 criterios, es decir, tratar de mejorar la caminata en más de 10% o más de 30 metros con respecto al basal, tratar de llevar a los individuos a clase funcional 1-2 y los biomarcadores tener una disminución del menos 30% con respecto al basal en ausencia de algún signo de deterioro clínico. Y por supuesto, como todo trabajo, va a analizar el point secundario como clasificación aisladamente, la caminata, el biomarcador, el deterioro clínico y la facilidad para modificar, en este caso, el score de riesgo trivial 2.0. Esperemos los resultados y vemos si esta racional que nos plantea la fisiopatología nos lleva a buen puerto como para tener una nueva estrategia. Entonces, para ir un poco finalizando, ¿qué mensajes finales queremos dejar junto a Luis? Creo que en base a lo que sabemos al día de hoy, en lo que repasamos en este webinar, sabemos que a raíz de toda la información que obtuvimos de registros que son registros de la vida real, como son el registro REVEAL, todos los ejemplos de los registros europeos, incluso en el recopilar, podemos decir que hoy en día existe una evidencia clara que alcanzar en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar un perfil de bajo riesgo se asocia a mejor pronóstico. De allí la importancia de realizar una correcta estratificación de riesgo utilizando cualquiera de las herramientas que mostró Luis en las diapositivas de cada uno de los pacientes. Con cualquiera de las herramientas que nosotros usemos, sabemos que la mayoría de los parámetros, como lo comentó Luis anteriormente, son la mayoría de ellas muy sencillas, están ampliamente disponibles, como hacer una caminata, hacer biomarcadores, hacer un interrogatorio exhaustivo de la clase funcional. Entonces, la clave siempre, al momento del diagnóstico y durante el seguimiento, estratificar y de esta manera buscar activamente, mediante cualquier estrategia terapéutica de las que hoy disponemos, mejorar al paciente y no solamente buscar el no empeorar. Bueno, con esto yo me despido, yo les agradezco mucho su presencia y esperamos las preguntas. Le paso la posta a mi compañero, a mi coequiper. Sí, yo no tengo mucho más para agregar que lo que claramente concluiste. Por supuesto, también me adhiero al agradecimiento a la organización de este evento, que realmente lo disfruté mucho, y aclararles algunas cositas que algunos se han dado cuenta, otros no, en los extremos de la pantalla y un poco para coordinar la entrada de cada uno de nosotros. Está Juana Zurduy en un extremo y en el otro extremo está Martín Miguel de Güemes. ¿Por qué lo puse? Primero porque soy salteño, segundo soy güemesiano, tercero estamos en junio que es el mes de Güemes y cuarto porque una gran ayuda para la independencia de nuestra patria fue la general actualmente Juana Zurduy. Entonces, como diría el general Martín Miguel de Güemes, fue un gusto trabajar contigo, Juana Zurduy. Tenemos un pequeño problema con la cámara. Ahí está, Juanita. Bueno, chicos, la verdad, muchísimas gracias. Es un placer trabajar siempre con ustedes. Un comentario que nos olvidamos hacer al principio. Están invitados todos los participantes a hacer preguntas por medio del chat.
Y yo les voy a empezar a hacer una pregunta más que nada desde la clínica, desde lo que hacemos en el día a día, a ver qué es lo que hacen ustedes. Entendiendo que, Lore, vos lo presentaste bien al principio, la diferencia de población o la diferencia de recursos que tenemos a nivel de nuestro país, ¿sí? ¿Cómo hacen ustedes, cómo hacen o cómo intentan hacerlo el tema y cómo hacen según los medios que tienen la reestratificación? ¿Cada cuánto lo hacen? ¿Cada cuánto valoran el riesgo de sus pacientes? Lore. Bueno, comienzo yo, digamos, yo creo que realizar una estratificación de riesgo al momento del diagnóstico es fundamental. Y como dije anteriormente, digamos, en ese momento tenemos parámetros de mucho peso, que son los parámetros hemodinámicos, pero no debemos olvidarnos también de aquellos parámetros que evalúan la capacidad funcional. Y como lo traté de expresar durante todo el webinar, tenemos parámetros que son muy sencillos de evaluar, como son el test de caminata de 6 minutos, si tenemos disponibles biomarcadores, y sentarnos y tomarnos un tiempo para hacer una evaluación de la clase funcional. La clase funcional, digamos que ya lo vimos en los ensayos clínicos, en los registros internacionales, en registros nacionales pequeños y a mayor escala como el recopilar, no hay con qué darle. La evaluación de la clase funcional es fundamental y ha demostrado estar asociada íntimamente con el pronóstico. Entonces, tomarnos unos minutos para hacer un interrogatorio exhaustivo de cuáles son las actividades de que el paciente puede realizar, cuál dejó de realizar, cuál puede volver a realizar, creo que es fundamental. Actualmente, hoy justamente la escuché a la doctora Pilar Escribano, se creó una aplicación para llevarla en el celular del paciente, que también la mayoría tiene, ¿no es cierto?, donde el paciente mismo se hace el autotest de caminata. Digamos, camina 6 minutos y el teléfono, ¿no es cierto?, le va a comentar los metros que puede caminar y eso lo puede llevar automáticamente, mandar automáticamente a su médico. En general, resumiendo, digamos, nosotros hacemos una evaluación de riesgo al momento del diagnóstico, tratamos e intentamos hacerla lo más completa posible, siempre intentamos tener PRO-BNP en ese momento para correlacionarlo también con variables clínicas y hemodinámicas. En los pacientes que tienen un test de vasorreactividad positivo, que lamentablemente son muy pocos, siempre repetimos a los 6 a 9 meses el cateterismo para ver si persiste la vasorreactividad. Y en los pacientes que no son vasorreactivos, que son la mayoría, después de iniciar algún tratamiento, al año intentamos repetir el cateterismo o ante cualquier evento de deterioro clínico. Pero en general, a los 3 a 6 meses, lo que hacemos es reevaluar con parámetros no invasivos, como dije, fundamentalmente con la clase funcional, el test de la caminata, si tenemos disponible y la obra social nos autoriza a hacer biomarcadores. Y claro, la verdad que un estudio que nosotros usamos mucho, sensibilizando al ecocardiografista, en quien nosotros confiamos un montón, es, bueno, como dije, la utilización del ecocardiograma. Bien. Evaluando parámetros como todos sabemos, ¿no es cierto?, la presencia no de derrame pericárdico, ver cómo está el volumen de la aurícula derecha, el TAPSE y fundamentalmente el compromiso que tiene del ventrículo derecho. Perfecto, excelente. ¿Y vos, Luis, más o menos en tu centro, lo que permiten las horas? Sí, como les decía, en la medida que puedo hago civil completo, porque realmente es el que más me cierra desde el punto de vista clínico, pero lo que uno tiene que tener como mensaje es que cualquiera que haga hipertensión pulmonar tiene que establecer en base a los recursos que tiene la mejor forma de estratificar posible. Por lo tanto, todas tienen su valor, todas tienen validación cruzada, pasando el charco, los europeos con los americanos y viceversa. Por lo tanto, todas son de utilidad. Lo importante es estratificar y una vez estratificado, buscar una estrategia terapéutica en la que uno tenga experiencia, se maneje mejor para alcanzar el bajo riesgo con cualquiera de los métodos de estratificación.
En cuanto a la evaluación ideal, y eso uno lo tiene con los pacientes que son de la ciudad de Córdoba en este caso, cada 3 meses, pero para nosotros nos resulta a veces muy complejo los pacientes que viven a mayor distancia, poder citarlo cada 3 meses. Por lo tanto, yo mantengo un fluido contacto con los médicos de cabecera de cada uno de esos pacientes que son los que viven en el centro. Como les digo al paciente, usted tiene que tener un palito donde rascarse antes de llegar acá al centro, porque son 300, 400, Totalmente. 500 kilómetros. No me abandona el médico de cabecera y él le haga la estratificación cada 3 meses, caminata, clase funcional, si tiene un eco le hará un eco, si puede hacerle NT-proBNP y después me lo pasa. Y al menos yo verlo por lo menos 2 veces al año, aunque sea a esos pacientes lejanos. Como les decía, los pacientes locales de Córdoba tratamos de verlo si están en bajo riesgo o intermedio riesgo bajo, cada 3 meses. En aquellos que son de alto riesgo los visitamos prácticamente mensualmente, y los de muy alto riesgo casi que viven con nosotros. Es verdad. Sí, y hay un punto, no es que quiera hacer un chivo, porque no sé si está a la venta esa aplicación, la verdad, pero nosotros en nuestra institución, y en este momento Vanessa Aquino, que es mi socia, que está trabajando conmigo en hipertensión pulmonar, manejamos, ella está más involucrada que yo, manejamos una aplicación de comunicación con los pacientes, los cuales semanalmente nos reportan sintomatología y parámetros vitales que incluyen presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, y tienen una pequeña plataforma para enviar los laboratorios, lo que fuera que hayan hecho, independientemente que sea fuera del contexto de la hipertensión pulmonar. La verdad que es de bastante utilidad porque eso permite mantener un contacto cercano con los mismos. Bien. Hay varias preguntas. Sí. Vamos a tratar de ir respondiendo, voy pasando algunas. Sí. Acá hay una que dice, en un paciente con sospecha fuerte de hipertensión pulmonar, asumo, mientras están haciendo las evaluaciones y con la sospecha importante de hipertensión pulmonar, ¿qué medicamentos inician? Aunque luego completen la evaluación, aunque posteriormente completen la evaluación. Nada. ¿Se refiere ya con diagnóstico hecho con cateterismo derecho? Creo, Luis, que la pregunta apunta justamente a si ustedes toman alguna conducta terapéutica antes de la confirmación de hipertensión arterial pulmonar. Voy a ser absolutamente sincero y realista. La realidad es que no debería tomarse. No hay ninguna guía de ningún lugar del mundo en donde se pida o se avale hacer eso. Y va a venir el pero. Vivimos en Argentina y muchas veces me ha tocado ver pacientes que le postergan la autorización de acceso a un cateterismo derecho, y son aquellos que tienen cabeza de león, cuerpo de león, cola de león, y para cómo ese león viene con corazón fallando. Entonces, en esos pacientes, por ahí en alguna oportunidad, y no digo que no haya que hacer cateterismo, hay que hacerlo, pero a veces los tiempos de las actuaciones del sistema de salud son muy lentos y el paciente con esta gravedad no espera. Solo en muy poquitas oportunidades tener que tirar a la cancha terapia específica, más de rescate del cuadro de insuficiencia cardíaca, que por tal el paciente que por convicción de hacerlo. Lo ideal, como repito, tiene que ser con cateterismo. En cuanto a qué estrategia, una vez que está en cateterismo, la idea es, en general, terapia combinada de inicio, salvo alguna excepción, con terapias orales, inhibidor de fosfodiesterasa y antiendotelina, y en el caso que tenga deterioro clínico importante, mejor de alto riesgo clínico o deterioro del ventrículo derecho muy importante, más allá del camino del paciente, porque eso es un buen mensaje. Muchas veces los pacientes jóvenes caminan mucho y el ventrículo derecho con franco de tutero, en esos casos, sin dudarlo, acompañar una tercera terapia con prostanoides parenterales. Gracias, Luis. Sigo buscando alguna. Hay una pregunta que dicen,
¿Cuál cree que sería la causa que se presenta muchas veces, la causa de la discordancia entre variables clínicas y, por ejemplo, imágenes? Cita, clase funcional 2, test de caminata muy buena, imágenes muy malas o pro-BNP muy alto. La discordancia. Bueno, yo creo que una de las principales causas tiene que ver fundamentalmente, un poco tomando lo último que dijo Luis, que tiene que ver con la edad del paciente y fundamentalmente la etiología de la hipertensión pulmonar. Hemos visto, digamos, pacientes que tienen un ventrículo derecho muy remodelado, con un TAPSE mal y que sin embargo caminan más de 500 metros en el test de marcha de 6 minutos, digamos. Tal vez sea un paciente que merecería ser evaluado un poco más profundamente, por ejemplo, con un test de ergoespirometría para objetivar mejor esa clase funcional. Y por otro lado también tienen que ver, como dije anteriormente, la causa de la hipertensión pulmonar. Sabemos que, para poner el ejemplo clásico, digamos, los pacientes con esclerodermia tienen en general limitaciones que tienen que ver ya con su compromiso neuromuscular, que pueden ser que, a pesar de no tener valores hemodinámicos, digamos, tan severos, sí su capacidad funcional se vea limitada por este compromiso osteomuscular que acompaña a veces a las enfermedades del tejido conectivo. No sé si a eso apuntaba la pregunta. Sí, creo que sí, Lore. Bien. Hay alguien que pregunta, ¿hay algún pronóstico al que le perdonen estar en el semáforo amarillo? Porque a veces sucede que el paciente está ya con doble esquema. El salto al prostanoide parenteral es un gran... y no siempre el paciente es adherente, la obra autoriza, etcétera, etcétera. Yo personalmente, no sé si se me escucha, perdón, porque yo escuché un poco entrecortada. Sí. No te escucho bien, Lore, pero también escuché entrecortado. Sí. Yo pienso que esta es una opinión bastante personal, digamos. Yo creo que en una enfermedad grave como la hipertensión arterial pulmonar, que compromete tanto, como dije anteriormente, no solamente la cantidad, sino la calidad de vida de los pacientes, no tenemos que ser permisivos, tenemos que ser proactivos. Yo creo que lo hablaba justamente con una colega esta semana. Creo que después de realizar el diagnóstico, más que la primera, la segunda consulta que tenemos frente a frente al paciente, a veces a la pareja o a la familia del paciente con hipertensión pulmonar, es una de las consultas, creo que más largas, donde tenemos que hablar de muchas cosas, dentro de ellas, digamos, el tema del embarazo, la toma de anticonceptivos, y también abrir un poco el horizonte sobre cuáles son los potenciales tratamientos que hoy en día hay para ofrecerle. Más aún porque sabemos que en nuestro país, y como dije anteriormente en Latinoamérica, la opción de trasplante pulmonar, que es hasta ahora el único tratamiento que podemos decir que potencialmente puede curar a la hipertensión arterial pulmonar, estamos en una situación bastante limitada. Entonces, yo creo que no tenemos que ser permisivos, todo lo contrario, tenemos que ser proactivos, y desde el inicio, como dijo también Luis anteriormente, sabemos y ya tenemos amplia evidencia del beneficio que es de la terapia combinada de inicio, y comentar ya al paciente la posibilidad de que en algún momento, si no alcanzamos los objetivos, que tenemos que lograrlo juntos, avanzar hacia una terapia parenteral. Sí es cierto que si tenemos pacientes ya de edad avanzada, con mucha comorbilidad, como ocurre en insuficiencia cardíaca, digamos, también hay una constelación de la que no me voy a explayar, pero es el tratamiento paliativo de esta condición. Pero, mientras tanto, digamos, me parece que no tenemos que permitirnos ser
quedarnos en el color amarillo con el paciente, ser permisivo. ¿Me permitís, Ángel, un aporte que me llegó acá Por en el favor, chat de parte del doctor Guillermo Borman? Me parece muy interesante poder comentar, ¿no? Porque plantea otros escenarios hemodinámicos o de la fisiología ventrículo arterial pulmonar que también tienen un buen correlato con el pronóstico de los pacientes. Me aporta que en los trials no nos vamos a poder dejar de hacer, tomar como point la resistencia vascular pulmonar y agregar la compliance. Me parece que es totalmente aceptado, porque no solo tienen correlación con el pronóstico de los pacientes, sino que es absolutamente fisiopatológico, porque en definitiva lo que estamos hablando es de una enfermedad que por múltiples mecanismos biomoleculares aumenta la resistencia vascular pulmonar, altera el acople ventrículo arterial y termina disfuncionando el ventrículo derecho, que es la causa final de infarto de estos pacientes. O sea, me parece muy interesante el aporte de Guillermo, muchas gracias, porque sin duda alguna hay trials que ya están en seguimiento con este tipo de endpoint hemodinámico y fisiológico de diseño. bien. Yo quería leer una pregunta del doctor Perna que acaba de llegar y obviamente los felicita por las presentaciones y pregunta, considerando que la identificación basal del alto riesgo nos lleva a pensar en un tratamiento agresivo para reducir eventos, mi pregunta es si ustedes consideran que los grupos de bajo riesgo deberían recibir un tratamiento menos agresivo o la agresividad debería ser independiente del riesgo basal. Yo creo que la agresividad en esta terapia, en esta enfermedad, está dada por la enfermedad, no por la estratificación. Por lo tanto, y en consonancia con lo que nos vienen mostrando la evidencia en los últimos años, hay que tirar a la cancha terapia combinada aún en el paciente de bajo riesgo, salvo algunas excepciones, como podría ser el fenotipo este alemán de hipertenso arterial pulmonar, pero añoso y con algunas características que nos harían pensar en disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y que eso lleve a la hipertensión pulmonar, salvo ese escenario o alguna congénita que arrastre durante mucho tiempo una correcta estabilidad, digamos, clínica o con parámetros de buen pronóstico o de bajo riesgo con monoterapia, eso lo dejaría. En el paciente naive de tratamiento, aunque tenga todo el escenario de bajo riesgo, no tengo, estoy absolutamente convencido que hay que ir a la cancha con doble terapia. Obviamente si se puede en relación al acceso, ¿no? Claramente. Viendo el mundo ideal, si tuviera que darme vuelta y abrir un armario, tomás sildenafil, tomás Bosentan, Macitentan, Ambrisentan, Tadalafil, vamos a la calle con eso. Perfecto. Con respecto a la pregunta anterior, relacionada a la toma de conducta en pacientes que tienen un solo parámetro en amarillo, y en línea con lo que comentaba Lorena, muchas veces el salto, como decía la pregunta, el salto a prostanoides sistémicos es un salto en costo y en complejidad que probablemente tengamos más claro para los indicadores de alto riesgo o para los indicadores de disfunción del ventrículo derecho, pero menos claro, ese salto se hace más difícil en el paciente que durante el Claramente. que tiene un perfil. Creo que la propuesta que comentaban Lorena y Luis hoy es que hoy, afortunadamente, hay una gama de opciones terapéuticas, algunas probadas, como es el caso del Selexipag, unas con mucha experiencia ya a cuestas, como es el caso de los prostanoides inhalados, que vienen a apuntar justamente a ocupar el espacio ese paciente que todavía no amerita ese salto al prostanoide sistémico, pero que no está en perfil de riesgo bajo. Sí, bueno, pregunta que hay. Luis. Un poco lo esbocé, cualquiera de las estrategias que hoy disponemos para ese paciente amarillo que parece más amarillo verdoso, las estrategias que hoy disponemos podrían ser, yo tengo mucha experiencia con terapia
inhalatoria siempre me fue bien y la verdad que uno logra vencer esa adherencia que a veces es deficitaria, pero no estaría mal usar el Select-Pack como una terapia oral tercera a lo que ya viene usando. Y créeme, Ángel, estoy muy ansioso con los resultados del replay. Si el replay da lo que Estamos promete, todos. claramente es una de las estrategias a considerar en ese amarillo verdoso. Ahora, cuando ya se transforma en amarillo rojizo, ahí ya no tengo duda y sobre todo, un escenario es si yo vengo así y sigo así, o si yo vengo así de hace mucho tiempo y no puedo cambiar al bajo riesgo. Ahí probablemente debe ser más agresivo todavía con esos pacientes. Y si me permitís, Ángel, tengo acá en el chat privado una pregunta del doctor Montaner de Tucumán. ¿Qué lugar ocuparía la anticoagulación en relación con estos pacientes con enfermedades pulmonares? Y en realidad la anticoagulación, como muchas cosas de nuestra medicina, ha hecho un péndulo enorme. En la década del 80, después de los trabajos de Fuster y colaboradores que mostraban un riesgo de mortalidad mayor en aquellos pacientes que no estaban anticoagulados versus los que estaban anticoagulados, y a partir de ahí aparecieron en todas las guías hasta hace ya unos dos simposios anteriores o tres simposios anteriores, después de la publicación del registro Cospera. El registro Cospera mostró que en los pacientes que no eran idiopáticos o familiares o asociados a droga, claramente era diferente, incluso con mayor mortalidad en esos pacientes. Por lo tanto, empezó a tener el movimiento hacia este lado del péndulo y la recomendación cada vez fue perdiendo más fuerza. Yo diría que siempre hay que analizar al paciente individual. Si tengo alguna historia de condición protrombótica, no tengo duda que hay que dejarlos anticoagulados. Por ejemplo, si por su disfunción endotelial y en la evaluación previa los pacientes tienen antilúpico positivo o anticardiolipinas positivo, cosa que uno lo hace rutinariamente. Esos pacientes hay que anticoagularlos porque sin duda esos individuos tienen, además de su hipertensión arterial pulmonar, sea cual fuere la causa, tienen una condición protrombótica. El resto de los pacientes hay que ser muy cautelosos, sobre todo en las cardiopatías congénitas con Eisenmenger, ya que tienen un riesgo incrementado de hemorragia. Obviamente, si soy una Eisenmenger y tengo un trombo en la pulmonar, cosa que puede pasar en la historia natural de estos pacientes, anticoagularlos. Pero en general la tendencia actual es a no anticoagular los pacientes. Gracias, Luis. ¿Alguna pregunta más, tú crees? No, que yo tenga acá en el chat que pueda ver, no, en este momento. Bueno, No sé si tenés algo más. no. Nada más que volver a agradecerles a Lorena y a Luis. Para nosotros es un lujo poder trabajar con ustedes en este tipo de discusiones. Bueno, entonces yo quiero agradecer mucho a todos los participantes acá del webinar y especialmente, como dije al principio, a Lucrecia y a Ángel por confiar en nosotros. Bueno, y a mi gran amigo Luis, un placer realmente discutir y debatir con vos sobre este tema que sé que nos apasiona. Nada más. Adhiero a tu palabra, Lore, muy agradecido, Ángel, Lucrecia, la verdad que yo siempre disfruto de hablar de hipertensión pulmonar y compartir con gente de hipertensión pulmonar. Este aparatito no me permite compartir la cara de la gente, así que capaz que algunos estamos pesando o lagrimeando de castigo, pero bueno, espero que lo hayas pasado bien y alguna de las muchas dudas que yo tengo hayamos tratado entre nosotros de despejarlas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luis, Lore. Un recordatorio que para el que quiera recertificar ingrese a la página fac.org.ar barra cuestionario y ahí responden, así que creo que Ángel está todo, ya estamos, finalizamos. Listo, muchas gracias.